Radio del Pueblo. Quejas de bandoneón de Osvaldo Pugliese. Así lo recibimos al doctor Eiben esta tarde. Doctor Eiben, ¿cómo le va? Cristian le habla. Hola Cristian, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Trabajando y en cierta forma disfrutando de la lluvia. Acaba de comenzar. Así que bueno. A mí me agarró en el camino, no tan fuerte por suerte, pero me agarró en el camino. Están viendo, parecen unas tormentas tropicales casi por momentos. Claro, bueno, estamos en la época, ¿no? Estamos en la época. Doctor, lo invito a conversar un poquito sobre el tema. Nos acompañan como siempre todas las semanas Aníbal Legay de Pueblos con Acción y el abogado Augusto Arias, nuestro columnista. Lo invito a que charlemos entre todos sobre la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Por un lado, a mí me quedan algunas dudas si lo que pasó en la época de Macri, el porcentaje que se le dio de coparticipación por decreto, cuánto fue, si era suficiente, si no era suficiente, y este paso que estaría dando ahora el gobierno, ¿no? Sí. Presupongamos de que en el gobierno de Macri se actuó con cierto favoritismo hacia la ciudad de Buenos Aires, porque gobierna un acólito de su misma línea, de su mismo partido, y anteriormente él mismo había sido el jefe del gobierno. Presupongamos que eso es así, que se actuó con cierto apresuramiento. Ahora, lo que yo sostengo son dos o tres cositas que no quiero dejar pasar de comentar. La primera, en ese caso, debe actuarse con más cuidado en esto. Primero, antes que nada, por la época que estamos atravesando. Es decir, esta es una época especial, es una época, el mismo presidente lo dice en cada aparición pública, o cada funcionario del gobierno lo dice también, que es una época especial, que a ellos les tocó la pandemia, y que por lo tanto todo el país y el mundo entero está inserto en este problema que ha causado ingentes inconvenientes en la economía de los estados y demás. Es decir, en una época donde por un lado se otorgan o se subsidian o se otorgan subsidios a gente necesitada y demás, se le saca una porción importante a la ciudad de Buenos Aires, que no es dinero que le pertenezca ni al partido gobernante, ni al gobierno nacional, ni a los legisladores, ni al señor Larreta. Es decir, es dinero de los contribuyentes que pagan sus impuestos en la ciudad de Buenos Aires, y quienes van a ser los directos perjudicados de esta quita de fondos. Es algo que se ha actuado con mucho apresuramiento en hacer aprobar ese proyecto en la Cámara de Diputados. Otro hecho que quiero señalar es el comportamiento de algunos legisladores de provincias, como en el caso de Jujuy o en el caso de Córdoba, donde gobernadores presionados por necesidades acuciantes económicas, en el caso de Córdoba concretamente 26.000 millones de pesos de desajustes en la caja de jubilaciones provincial, hicieron que los legisladores de Córdoba apoyaran, no por convicción, sino por desesperación, el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional a estos efectos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, de que en definitiva el poder legislativo queda como en cierta forma pintado en esto, porque no se actúa de acuerdo a alineamientos ideológicos o alineamientos de convicciones, sino que se actúa en virtud de líneas que bajan desde el poder ejecutivo, ya sea nacional o provincial, como una instrucción hacia los representantes del pueblo, que en definitiva son los diputados, en este caso.
Entiendo. Quiere decir que el régimen coparticipable de las provincias termina siendo una cuestión, salvajemente, en cierta forma, extorsiva, porque un individuo que detenta el cargo de presidente de la nación o un individuo que detenta el cargo de ministro del Poder Ejecutivo, con chequera en mano, puede disponer de los destinos, no solo del dinero, sino de los destinos de manejos o de obras que hagan falta en otras jurisdicciones, porque los diputados de Córdoba, en definitiva, de Jujuy, votan sobre dineros que no les pertenecen ni que les afectan a ellos, votan sobre dineros de la gente de Capital Federal. ¿Y cómo, me pregunto, ¿y cómo debería dirimirse eso entonces? Eso debe dirimirse de otra forma, con este perverso sistema coparticipable y de manejos de la coparticipación federal, que es, vuelvo a reiterar, un sistema perverso, antiguo y demás, debe actuarse con mucho más paciencia, mucho más análisis sobre las consecuencias, y se podría haber instrumentado de otra manera. ¿Cómo? El cómo, porque siempre se dice lo que hay que. Yo escucho a los políticos y dicen, hay que hacer tal cosa o tal otra. No, bueno, pero señor, el cómo es lo importante. Lo que hay que hacer, o diagnóstico, sabemos todos. Correcto. Ahora, el cómo. El cómo es planteando un proyecto que es de lo que hablamos la semana pasada, o la anterior, de regionalización económica del país, donde cada región coparticipe a la nación como debería ser verdaderamente un sistema federal. ¿Me permite hablarle del llano? Sí. A ver, a mí me cuesta entender de que la recaudación impositiva sea, sinceramente, me cuesta entender en un Estado federal que la recaudación impositiva sea hecha por un organismo nacional, quien después distribuye, y la base sobre la cual distribuye, y esto no hablo de este gobierno, hablo de este gobierno, del anterior, Sí, de todo, por supuesto. De años y años para atrás, desde la coparticipación. Me cuesta entender eso, que algo de sentido común, que si yo compro, no sé, si compro un paquete de pan lactal en un almacén en Santiago del Estero, esos impuestos no vayan directamente, todos los impuestos que tiene ese pan lactal no vayan directamente a Santiago del Estero, porque estoy consumiéndolo ahí, ¿correcto? Claro. Eso es lo que me cuesta mucho, le venía siguiendo la línea de razonamiento y me cuesta mucho entender eso. Para mí es simple sentido común, como no estoy en la política me cuesta tal vez entender. No, por cierto, pero yo le explico algo. Podemos ir al caso del pan lactal que usted bien expone como ejemplo. Hay gravámenes, ¿no es cierto?, que deberían ir directamente a la región o a las provincias que integren cada región, en el caso del ejemplo que yo estoy poniendo. Existen, ya sé que ingresos brutos y demás, pero hablo de los impuestos más grandes, ahí, ¿no? Pues, claro, pero después, por ejemplo, el impuesto al combustible, que es impuesto al combustible, sí, eso debería ser coparticipable con la nación. Hay impuestos por exportaciones que sí deben ser coparticipables a la nación, pero eso sería la definición primaria o fáctica de cómo debería ser la elección o la selección de los distintos gravámenes. Correcto. A lo que yo voy es a salir del esquema en donde el presidente de la nación o el Poder Ejecutivo Nacional, para no personalizarlo tanto, el ministro de Economía Nacional, tenga en su mano el poder de decir a un gobernador, a vos te doy o a vos no te doy, y a vos encima de no darte te quito. Y te quito planteándolo en la Cámara de Diputados, y cómo obtengo la mayoría, y bueno, aprieto a uno de los gobernadores, de los cuales necesito los diputados, porque si no, no le mando los fondos que él está urgido para equilibrar la caja de jubilaciones de su provincia, como es el caso de Córdoba. Pero esto es sin nombre, ¿no? Porque, digamos, pienso en el gobierno anterior, que usted también ha sido bastante crítico sobre ello.
Sí. Es lo mismo, o sea, se hizo exactamente lo mismo. Exactamente igual. Entonces eso debe terminarse, es una de las cosas que deberían cambiar en el futuro en el país, para que no haya tanta desigualdad y para que en definitiva las decisiones o las leyes que se voten sean más justas y le sirvan al pueblo, le sirvan a la gente, porque si no volvemos siempre sobre lo mismo, la ley del más fuerte. Digamos, hay políticos que creen, y no hablo tampoco de este gobierno, el anterior y el anterior, como recién decíamos, pero el político que gana una elección cree que mientras más hunde o minimiza al opositor es mejor, y no es así. En una democracia verdadera hace falta una oposición que también tenga presencia, que también tenga lugar en la mesa de discusión, que también trascienda, y no tratar de anularlo, de matarlo, porque es mejor avasallar sobre estos derechos. Y lo peor todavía, que yo veo entre líneas en esto, es que en el día de ayer terminaron de ungir al opositor que más le conviene al gobierno para las próximas elecciones presidenciales. Es decir, ellos mismos se encargaron de elevarlo a Rodríguez Larreta como el candidato presidencial de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, no sé cómo se llaman. Pero es un horror. Es una forma de elevado, no puedo tener ninguna coincidencia. Tengo conmigo a Aníbal Legay que quiere hacerle una consulta. Aníbal. Hey, Ben, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos une siempre las diferencias, ¿no? Pero en base al respeto tenemos que... No, quería detallar algo, ¿no? Que me parece que no se puede... a ver, en realidad, no se puede presumir sobre hechos fácticos, ¿no? O sea, sí. Esto de hablar de extorsión o de chequera y demás, que viene desde el Ejecutivo, me parece un despropósito. ¿Por qué? Porque esto se legisló, se está legislando, ¿no? Y seguramente que acá se hicieron correcciones, se corrigieron números a favor de la ciudad que Macri mismo en su momento había sobreaportado a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son tierras de la provincia de Buenos Aires, si revisamos esta situación. En cuanto al tema de los legisladores de Jujuy y Córdoba, bueno, hicieron una corrección. No sé por qué hay que vincular esto a una chequera que nosotros no vimos como ciudadanos, ni mucho menos en acto de extorsión. ¿No le parece, doctor? Mire, yo le acepto su crítica loable, por supuesto. Lo que debo aclarar es lo siguiente. Este régimen de coparticipación o coparticipable con las provincias y esta centralización, porque eso hace la dependencia monetaria de las provincias, hace que más que un sistema federal parezca un sistema unitario. Unitario, y no solamente unitario, sino cerrado. Eso fue invento y se puso en práctica en la época de Cavallo. Coincidirá conmigo que Cavallo no era de lo más democrático que había cuando le tocó actuar como ministro de Economía. Era una persona que centralizó absolutamente, prácticamente, toda la economía y gran parte de la decisión política del gobierno donde le tocó actuar. Ahora bien, teniendo en cuenta este tipo de cosas y que a lo mejor sirvieron en aquel momento, según el criterio del presidente Menem o del partido gobernante, es una cuestión de costo-oportunidad de ese momento, lo que sirvió en aquella época no es lo que hoy la Argentina puede estar necesitando. Y si bien a lo mejor sería una corrección, no de la corrección, a lo mejor es cierto, pero a mí me gustaría saber si esa corrección se compatibiliza con los costos o los gastos o el mantenimiento que la ciudad de Buenos Aires debe tener, habiendo incorporado la policía. Doctor, ¿sabe lo que yo me quedo pensando en esta situación de historias mínimas para la mejoría de una sociedad que necesita mucha educación? Pienso, ¿no? Claro.
pienso en esto, ¿no? Que si hoy hay una baja en estos fondos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay chicos que todavía no tienen un lugar, no hay becas, no tienen becas, lugares donde puedan ir a estudiar y demás, imagínense con esta quita de fondos. Sí, claro. Y recordemos también que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que mayor generación de recursos es la que tiene. No es lo mismo la capital federal a el partido de Almirante Brown. Sí. Entonces ahí tenemos que también sincerar los números, no me parece que no es época de ponerse a llorar, sino de acompañar entre todos el no, por supuesto, pero forma parte de un esquema en el cual estas cosas no deberían ni siquiera discutirse, porque debería haber un esquema absolutamente transparente y claro de cálculos, de asignaciones, y hay que sanear toda esta cuestión de los aportes. Usted se acuerda seguramente de los aportes del Tesoro, de los ATN, de los aportes del Tesoro Nacional que manejaba en alguna época, manejaban los ministros del Interior de Argentina. Bueno, yo recuerdo arbitrariedades que se cometieron con ese tipo de aportes que iban a los gobernadores, y después los gobernadores, si los intendentes de su provincia le caían simpáticos, le daba a uno o a otro y a otros no, y sufría la intendencia a lo mejor de una persona que era un dirigente honesto y era un trabajador y demás, pero como no estaba de acuerdo con el gobernador, entonces no le daba la coparticipación de los ATN famosos que manejaba una sola persona, que era el ministro del Interior. Yo creo que, perdón, doctor, sí. Primero, creo que están cada vez más cerca Aníbal y ustedes de ponerse de acuerdo. Los tengo cada vez más. No, estamos a favor de la reactivación de las economías regionales, no, en ese sentido, sí. Por eso mismo. Sí, por supuesto, y eso sería muy sano, ponernos de acuerdo, y también es muy sano disentir en algunas cosas, con respeto. Totalmente. Supuestos. Doctor, por supuesto. Nos quedan, porque tengo que ir a la columna deportiva, nos queda, y lo retomamos la semana que viene, el aumento de las tarifas que se viene el 2021. Sí, y algunos me gustaría la semana que viene tocar algunos temitas de poder y de disputa de poder en el Poder Ejecutivo. ¿Le parece? Sí, por supuesto, por cierto. Si usted quiere, le toco brevemente el tema de las tarifas y demás. El aumento de tarifas que se va a producir en el mes de marzo del 2021 va a producir un desfasaje grande económico entre los salarios y esos aumentos, lo cual sostengo que eso tiene que ser consensuado con los sindicatos. Hay que hablar, hay que armar mesas de trabajo para que no sean tan elocuentes las consecuencias que ese aumento de tarifa o sinceramiento va a tener. Lógico. No nos olvidemos que la inflación todavía causa sus problemas, con lo cual el salario seguramente va a quedar sumamente desfasado en cuanto a los aumentos que se van a venir, no solo en tarifas, porque eso trae aparejado aumento de los alimentos y trae aparejado una serie de inconvenientes, ¿no es cierto? Hagamos una cosa, profundicemos eso la semana que viene, porque quiero traer, y lo quiero charlar realmente en un mano a mano, porque quiero traer la factura de luz de mi casa. Pensé que nos iba a dar el tiempo hoy, pero la voy a traer la semana que viene y hablamos en profundidad sobre eso. ¿Le parece? Me parece perfecto. Doctor, gracias como siempre. Quedo a disposición de ustedes. El miércoles que viene estamos hablando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias.